No inicia todavía, No, parece. yo no veo que se esté grabando. Ujú. No, no. Ahí Sí, sí. así. Ok. Bueno, buenos días, señoritas, señores estudiantes, buenos días, compañeros. La reunión, como ustedes saben, es para que todos, sobre todo los estudiantes, conozcan qué están haciendo sus compañeros del mismo nivel, ¿no? Es para hacer una retroalimentación de lo que cada uno de sus compañeros de diferentes paralelos, pero en el mismo nivel están haciendo. El, el- la modalidad va a ser cada paralelo tiene 5 minutos. Cada paralelo tiene 5 minutos para mostrar su trabajo, y si cada profesor tiene algo que mostrar o tiene alguna introducción gráfica, tendrá 2 minutos. Entonces comenzaríamos con el paralelo uno de la arquitecta Úrsula Freire. Por favor, Úrsula. Gracias, Wilmer. Bueno, en el semestre lo que hicimos para tratar los tres temas principales del sílabo, que eran masas y vacíos, recorridos y el lugar, fue trabajar con unos ejercicios previos que los alumnos realizaban en sus propias casas. Eran rediseños de sus propias casas, viendo ciertos temas respecto a estos tres temas del sílabo, y luego hicimos dos ejercicios de diseño unificador. Hicimos primero una vivienda en un terreno pequeño y plano en 4 climas diferentes, y luego hicimos una capilla que tenía, además de la capilla, un conjunto de baños, un espacio para lavarse, un espacio para lavar la ropa, y tenía un espacio de habitación en un terreno mucho más grande y mucho más inclinado. Entonces, los alumnos tenían que resolver estos dos problemas, y en el primer ejercicio hacían un clima frío y en el segundo trabajaban con un clima caliente. Entonces, vamos a ir directo a dos estudiantes, ya que han preparado los alumnos 3 minutos de exposición. Entonces, veamos cómo van los chicos y vemos si podemos mostrar a 3 alumnos en total. Entonces, les voy a mostrar a un alumno con el ejercicio de vivienda, y luego va a hablar 1 o 2 alumnos del ejercicio de capilla. Entonces, el primer alumno en vivienda es Luis. ¿Estás por ahí, Luis? Sí, Arqui, ya comparto. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Si ya se está Sí, se compartiendo. puede ver. Sí, Te sí está. escuchamos, Luis. Ya, listo. Buenos días, arquitectos, buenos días, compañeros. Les voy a exponer un poco de lo que fue mi proyecto en el trabajo de vivienda. Bueno, el proyecto se encuentra ubicado en Papayacta, parroquia de la provincia de Napo. Posee un clima frío andino por su altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar y su cercanía con el Antisanda. Las dimensiones del terreno del proyecto son de 9 metros de ancho por 16 metros de largo, y a pesar de que estas dimensiones pueden ser un tanto reducidas, una de las disposiciones del ejercicio planteaba que el área máxima para construir dentro del terreno no debía superar los 50 metros cuadrados. Bueno, el umbral. El umbral ubicado entre la vivienda y el exterior se encuentra conectada con una jardinera, cuya vegetación se apodera de los elementos verticales de madera. Esto busca brindar una sensación de contacto con la naturaleza desde la primera impresión. En cuanto al recorrido, aquí está. Ya. La vivienda no busca dirigir a las personas, sino que las induce a conocer sus distintos rincones a través de pequeños indicios. Bueno, la vivienda en sí se resuelve generando dos prismas rectangulares con cubiertos a 4 aguas, que son estos, y un tercer volumen ubicado en medio de estos dos prismas. El primer volumen, que está aquí, contiene lo que vendría a ser la cocina, sala, comedor. Este tiene un acceso a un pequeño patio deck que da a la piscina termal, y también tiene por esta zona el acceso que nos dirige hacia el segundo volumen, que vendría a ser el baño, el cual se encuentra frente a un patio principal que conecta estos tres volúmenes y al mismo tiempo funcionan como un sistema de iluminación natural. Por último, en la zona más privada del terreno se encuentra la habitación, la cual cuenta con un tragaluz y un patio que para un mejor aprovechamiento de la luz natural. Cabe recalcar que ya que este es un clima frío, los muros, cortina, ventanas, tragaluces, etcétera,
funcionan como sistemas pasivos de captación. Y para evitar la pérdida de calor por la noche, se puede optar por la colocación de cortinas o vidrio doble con una cámara de aire. El estudio solar, ya. La ubicación de todos estos elementos fueron determinados por un estudio solar previo, el cual también fue útil para la elección de los materiales, los cuales vendrían a ser a su mayoría maderas oscuras y rugosas en el exterior, ya que estas acumulan de mejor manera el calor. Y por último, los sistemas de ventilación. Debido al clima, los sistemas de ventilación requeridos son de tipo mínimo, ya que solo es necesaria para la higiene. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ahora van a ver, creo que sí vamos a tener tiempo de ver los 2 ejercicios de Capida, entonces vamos con Katherine. Katherine, ¿nos compartes tu lámina? Buenos días, ya les comparto mi lámina. Bueno, buenos días con todos. Les voy a presentar a continuación el proyecto final que realizamos. El objetivo del mismo fue la recopilación y aplicación de 3 puntos fundamentales que vimos a lo largo del semestre. Estos puntos fueron masas y vacíos, relaciones espaciales y localización geográfica. Bueno, mi proyecto se llama Capilla de los Algarrobos y se ubica en el clima cálido seco de Jama. El primer paso del proyecto fue analizar el lugar, para lo cual hicimos un replanteo y tomamos en cuenta la pendiente del terreno, la cual era aproximadamente del 17%. Entonces surge una pequeña plaza de ingreso que conecta directamente con la calle, la capilla, un patio frontal donde se encuentra el monumento de la cruz, un espacio de descanso, 2 cuartos de baño y otro patio que conecta el espacio de descanso y los baños. Y uno adicional que fue un espacio de meditación. Todos estos se adaptan a la topografía del terreno mediante el uso de rampas que se desenvuelven a través del mismo. Para los espacios que mencioné se usó 2 volúmenes, un prisma triangular para la capilla y el espacio de meditación y un prisma rectangular para los espacios de descanso y los baños. Ya, se usó estos volúmenes con el objetivo de transmitir a las personas estabilidad y tranquilidad. Por otro lado, aparecen los espacios fusión, que son estos pequeños patios que conectan el edificio con la naturaleza, y según lo que analizamos al inicio del semestre, en el que la arquitecta Kate Baker nos decía que estos espacios nos permiten atrapar la naturaleza, estos fueron colocados de manera que conectaran los diferentes espacios. Ya, a continuación y tomando en cuenta la localización geográfica, se analiza la geometría solar, la ventilación y la iluminación natural. Para esto se tomó en cuenta también los materiales, ya que todos tienen un comportamiento diferente en cuanto al aislamiento, la absorción y la reflexión del calor, por lo que se usó madera para la capilla y para el espacio de meditación, y para los demás espacios se usó hormigón. Ya, se buscó entonces aprovechar al máximo el ingreso de sol directo, cubriendo ciertas zonas con vegetación, que en este caso fueron los algarrobos. Además, se usa una ventilación cruzada y se colocó ciertas piletas en lugares estratégicos para humidificar el aire, y una iluminación natural suave y delicada al interior de la capilla. Para finalizar, el último paso fue realizar nuestra lámina de presentación, que es la que están viendo a continuación, y lo cual considero que es algo fundamental, ya que se trataba de plasmar lo anterior en una hoja y transmitir todo aquello que queríamos lograr, y este fue el resultado final. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Y ahora vamos con el último alumno. José Emilio, ¿puedes compartirnos tu lámina? Sí, arquitecta, buenos días, ya le comparto. ¿Me pueden confirmar si ya se puede visualizar, por favor? Sí se ve. Perfecto, muy buenos días con todos. Capilla sobre Paisaje es un proyecto que aglomera todos los conceptos, tópicos y conocimientos impartidos en clase bajo la cátedra de la arquitecta Úrsula Freire. Los principales ejes temáticos del semestre tuvieron como enfoque la interrelación entre el diseño arquitectónico con el entorno natural que rodea un proyecto, para de esta manera abordar los diferentes desafíos arquitectónicos, respetando tanto la naturaleza como los factores climáticos y aprovechándolos como tal. El proyecto se implanta en un terreno inclinado en el cantón Jama, provincia de Manabí, en un clima cálido seco. El principal espacio que compone este programa es la capilla, la cual, a través del contraste lumínico y sensorial entre el exterior y el interior, promueve sentimientos de paz, reflexión, espiritualidad y concentración.
Uno de los tópicos que se han abordado constantemente durante semestres del recorrido, plasmado aquí con su inicio en una pequeña plaza que conecta el proyecto con la calle. Gracias a una caminería que se desglosa en razón de la pendiente del terreno, el usuario aborda los diferentes espacios: la capilla, la zona de descanso y lavado, un espacio de meditación y finalmente un mirador que se implanta con cercanía al río que se encuentra al final de la pendiente del terreno. Todos y cada uno de estos espacios son complementarios y responden a necesidades plasmadas en el programa arquitectónico. Por otro lado, el sistema constructivo responde tanto al clima como al análisis que se realizó en clase acerca del comportamiento de determinados materiales frente a los factores climáticos que podíamos tener en nuestro entorno. La capilla tiende a transmitir ligereza con sus curvas y la suspensión de su cubierta, además de entrelazar el material con el uso de cuerpos de agua en una parte de la misma. Por otro lado, el área de descanso tiene características similares a la capilla, pero con un elemento añadido: las pérgolas de madera, el cual es un elemento diferenciador para una zona con una funcionalidad distinta. El viento es otro de los tópicos que se abordó durante este semestre. La disposición de los espacios, como pueden visualizar en el terreno, responden a la dirección de este factor y se grafica en un mapa que muestra este fenómeno. De esta forma se logra el refrescamiento constante de los espacios para prescindir del aire acondicionado, aprovechando un elemento que nos presenta el propio clima y que se logra gracias al diseño de los vanos de cada uno de los espacios. Posteriormente, se aborda la luz como otro de los tópicos que se desarrolla, que destaca dentro del proyecto. Se trata de una luz difusa que es constante en cada uno de los espacios del mismo. Finalmente, el análisis solar demuestra la incidencia directa de los rayos de luz sobre cada uno de los volúmenes expuestos en cortes arquitectónicos. A través del análisis durante varios meses, se demuestra que el diseño de las cubiertas evita el paso del sol o en caso concreto del paso controlado del mismo. De esta manera se logra un ambiente interno fresco que, en conjugación con los demás elementos anteriormente expuestos, permite que este proyecto cumpla con las condiciones necesarias para ser un espacio de confort en razón del contexto natural y climático, respondiendo a los aprendizajes dictados durante el desarrollo del semestre que acabamos de cursar. La diferencia principal entre este proyecto y el proyecto que anteriormente había presentado mi compañero son los diferentes desafíos a los cuales se enfrentan los proyectos, tanto en su programa arquitectónico, su funcionalidad, siendo el primero un espacio netamente para vivienda, y el segundo un espacio funcional que se enfoca principalmente en la generación de un espacio de espiritualidad, un espacio de paz, una capilla como tal que se junta con otro espacio de descanso y lavado. Tiene esta diferencia que radica principalmente en su topografía. Como ya había mencionado la arquitecta, la topografía de ambos proyectos es diferente. La primera plana y la otra con una pendiente relativamente pronunciada. De igual manera, cada uno de los estudiantes, de nuestros compañeros, tuvo que enfrentarse a diferentes climas. El primero podía variar entre 4 diferentes climas: el cálido seco, cálido húmedo, frío seco y frío húmedo, para que posteriormente, en el segundo proyecto, nos enfrentáramos a un clima totalmente distinto, pero siempre abarcando cada uno de los tópicos que se habían abordado en clases, sobre todo tomando en cuenta cada uno de los factores climáticos que se nos presentaba dependiendo de la ubicación de nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, José Emilio. Entonces, con estos 3 ejemplos pudieron ver la forma en la que trabajamos. Entonces, los textos con los que nos apoyamos en el primer componente del sílabo, que son masas y vacíos, ahí trabajamos con el texto de la arquitecta británica Kate Baker, donde nos enseñaba a trabajar a través del patio, de encerrar el patio y a través de eso generar las masas, los edificios que forman el espacio en el que estábamos trabajando. En el segundo componente, en recorrido, trabajamos sobre todo con Peter Zumthor. Y en el tercer componente, que era lugar, trabajamos con Víctor Olya y la Escuela Clásica Bioclimática, que luego viene a la parte regional con Silvia de Schiller y John Martin Evans. Y trabajamos con un enfoque mío que es de usar la topografía o modificar la topografía.
y de la misma forma usar una visual o algo atractivo del terreno o crear una visual o algo atractivo del terreno. Entonces, por contraste, en esta metodología por contraste, que es bastante probada, los alumnos pudieron hacer ambas cosas. En el primer ejercicio tenían que crear topografía en un terreno plano y tenían que crear visuales o un foco de atención en un terreno donde no hay nada, en ese sentido. Y tenían, como dijo José Emilio, que trabajar con un clima, por ejemplo, frío, húmedo. Y luego, en el siguiente ejercicio, todos los alumnos tuvieron que trabajar y usar la topografía existente, adaptarse a ella, y tuvieron que resaltar la visual o el foco de atención que tenía este terreno mucho más pintoresco que el anterior y mucho más inclinado. Y esta vez usaron el otro clima, el opuesto. Los que hicieron frío húmedo, esta vez tuvieron que hacer caliente seco. Así que de esta forma creo que se pudo aprender bastante. Fue un semestre enriquecedor, los alumnos trabajaron bien y hubo resultados muy interesantes formalmente. Eso sería todo lo que hicimos en el paralelo 1. Entonces, Wilmer, gracias y gracias a todos por la atención. Podemos seguir con el paralelo 2. Gracias, Úrsula, gracias, señoritas, señores estudiantes. A continuación, vamos con María Belén Granja, por favor. Tu grupo, con la arquitecta María Belén Granja. Sí, no habría problema. Dani y Joel sí están, creo que está Joel y Dani. Sí, sí. Entonces, les comparto, indicarles un poco los procesos y cómo aplicamos la metodología que usamos en el taller. No sé si Se está entrecortando tu señal, María Belén. Oye, sí, no sé. ¿Pero se ve la pantalla o no? Sí se veía. Ahorita dejaste de compartir. Ahorita está ya. Listo, ya está. Entonces, bueno, nosotros nos manejamos desde, también, o sea, respetando las 3 unidades del sílabo. Era lo que abordamos a través del recorrido, o sea, de comprender cómo el recorrido puede ser el elemento estructurante del proyecto. Analizamos distintas formas de organización a través de redes topológicas, como aquí tenemos algunas, ¿no? Lineal, en espiral, en malla, mallas progresivas o ramificadas. Entonces, van comprendiendo María cada Belén, uno se de está estos sistemas como entrecortando. estructurado. María No sé Belén, qué hacer. Pero bueno, dale. Perdón, disculpa. Ya no sé qué hacer, pero bueno. El segundo tema que abordamos es de la construcción tectónica como el mundo, y para esto se hace varios ejercicios de composiciones volumétricas con las que se va llegando, unificando esto con la red topológica a la forma, digamos. Entonces tú direccionales, bidireccionales o composiciones más complejas, ¿no? Como las que se... Entonces, finalmente, los estudiantes trabajamos con Malevich, cuadros de Malevich, en los que ellos interpretan y comprenden el sistema de relaciones de la composición entre ejes, cómo los volúmenes se van ensamblando para generar la composición bidimensional en el caso. Entonces, a través de la conversión de estos, ellos sacan las nociones topológicas con las que plantean. En este caso se les pidió a cada uno de los chicos que seleccionen un terreno en el barrio donde ellos estamos para implantar una biblioteca. O sea, el proyecto que nosotros desarrollamos es una biblioteca, pero que la biblioteca cumpla los requisitos actuales de una biblioteca, ¿no? O sea, que tenga perfectamente adaptado el tema de las redes y que sea más bien un espacio de
y de aprendizaje, pero jugando más bien, ¿no? Entonces hicimos incluso un ejercicio en donde los chicos mostraban los distintos juegos en la infancia para, a través de estos espacios de juego, construir las nuevas propuestas que podría tener la biblioteca. Entonces, un curso. Doy a Dani y para que nos exponga brevemente el resultado del ejercicio. Dani, ¿estás Sí, por ahí? estoy Ya. aquí. Buenos días. Ya. Permítanme un momento, les comparto la pantalla. ¿Me confirman si es que se puede ver la pantalla en este momento? Por favor. Sí, ya se ve. Ya. Listo, muy buenos días. Mi nombre es Dani Heredia, soy estudiante del Paralelo 3 y les voy a presentar mi proyecto de fin de semestre, al cual denominé Biblioteca a la Malevich. Primero que nada, pasamos de lo imaginario a lo real, en donde tomamos un cuadro del pintor polaco-ruso Kazimir Malevich y realizamos un ejercicio 3D para comprender lo que viene siendo la espacialidad y la composición de la superposición de las formas, y estas ya fueron emplazadas en el terreno. Siempre nos desarrollamos con maquetas para hacer un ejercicio tridimensional y tener una mejor percepción del espacio. Luego, manteniendo esta premisa, generamos un nuevo diseño tridimensional, como podemos ver en la parte superior izquierda, en donde conservamos el elemento alargado que está fungiendo como eje principal y dos elementos adicionales, los cuales están superpuestos uno sobre otro y fueron, o sea, uno al lado de otro, y fueron realizando cambios, fueron dándose cambios a partir de esto que empezamos a tomar las volumetrías en forma tridimensional, siempre acompañado de una maqueta más pequeña que podría ser cada uno de los estudiantes para comprender mejor el espacio. Entonces, aquí podemos ver el proceso en el cual fuimos llegando desde una primera forma base con varias faltas de funcionalidad, con varias faltas incluso de proporción, hasta llegar al resultado final después de haber corregido temas de solemento, temas de ventilación, temas de retiros y generación de espacios tanto exteriores como interiores que vinculen a la biblioteca con el parque para pasar a ser una denominada biblioteca parque. Como mencionó anteriormente la arquitecta, jugando y aprendiendo sería el siguiente punto en donde podemos analizar los diferentes juegos que cada uno de los autores jugaba cuando era pequeño, y en base a esto se generan espacios distintos para la biblioteca, como podemos tener en el caso de una sala de juegos lúdicos como juegos de mesa donde se podría, bueno, juegos de mesa como tal. Luego también tenemos una sala social, que más que nada sirve como refugio para salir un poco de la rutina, pero al mismo tiempo vinculado a la biblioteca. Tenemos salas de pintura y después tenemos también salas de imaginativas, salas de ciencia ficción y tal. Para la función y la estructura interna se utilizaron redes topológicas, en este caso una red topológica de árbol, como podemos ver en las plantas en la parte de la derecha, mediante, bueno, podría decir que el tallo de este árbol sale desde la entrada y se va ramificando alrededor de toda la biblioteca, pasando por las escaleras, y esto forma la red topológica de árbol en la que los espacios están conectados en forma de ramales, pero la característica principal también es que están conectados unos con otros, generando también redes mixtas, se podría decir. La función se adapta a la forma. Este ya es un primer acercamiento a la biblioteca como tal, al resultado final de la biblioteca, en donde podemos ver cómo se generaron pequeñas terrazas, se generaron caminerías, se generaron piletas, y todo con tal de que la función, como ya dije antes, se adapte a la forma y esto sea efectivamente una biblioteca de acuerdo a los estándares actuales. También se puede observar la ornamentación que se produjo, como puede ser las pérgolas, los marcos de madera como tal, y todo eso responde directamente al asoleamiento a distintas horas del día y generando distintos patrones. Básicamente estas son las plantas en donde tenemos solamente las funciones básicas: el recibidor, el hall recibidor, la sala de exposiciones, una zona de lectura infantil y dos bloques de baños a cada lado de la biblioteca para mayor comodidad de los usuarios, una zona de computadoras adaptándose a la tecnología actual, y la zona de lectura general, que básicamente no es una biblioteca estrictamente a la ley, sino que es más dinámica para que la gente pueda utilizarla como bien le plazca. En la primera planta ya tenemos como que zonas más lúdicas, más entretenidas, como, bueno, los mismos bloques de baños que siempre son necesarios, una zona de libros didácticos y también una zona de discusión de libros, ya que entran las zonas de aprendizaje experimental, como son la zona de aprendizaje musical y la zona de pintura e interpretación, seguido por una terraza. Y también la zona de lectura imaginativa y de ciencia ficción que había mencionado antes en base a los juegos infantiles. Y en la planta alta tenemos una zona mucho más social, se podría decir, en donde tenemos una cafetería, una zona de cómics, una biblioteca musical y una zona social. Y tenemos dos terrazas semidescubiertas que funcionan en torno a la cafetería y a una barra de bebidas que se sitúa para dar servicios, bueno, para dar servicios un poco más ligeros que una cafetería.
propiamente dicha, seguida de la zona lúdica de juegos de mesa, la cual se encuentra en Volado. Estas son las fachadas, como había interpretado. La materialidad está compuesta en hormigón, acero y madera en variadas tonalidades, claras, oscuras. Estos son los cortes, como podemos apreciar. Las circulaciones, tanto verticales como horizontales, vemos más que nada la predominancia de las circulaciones horizontales, ya que las verticales básicamente solamente sirven como un nexo de conexión. Y la zona de juegos lúdicos y de mesa se encuentra en un volado sostenido para que se pueda apreciar la arboleda que había en el terreno, que es bastante interesante de aprovechar. Y básicamente podemos ver ahí la forma externa y las perspectivas, donde podemos apreciar la plaza, la plazoleta principal, la zona lúdica en volado, el apergolado que genera en madera, y las tres terrazas descubiertas como tal, y más que nada la superposición de las formas, como podemos ver las tres formas acá. Y bueno, esta sería la lámina que desarrollamos para la presentación final, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias Dani, para que también nos cuente su proyecto, Joel, por favor. Listo, ahorita procedo a compartirles. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede observar? Sí se ve. Sí se ve, perdón. Bueno, para facilitar la presentación del proyecto, la he dividido en fases, en las cuales responden a un proceso para llegar al resultado final. En la primera fase se le ha denominado de lo imaginario a lo real, que consistía en escoger una pintura de Malevich y convertirla del 2D al 3D, para entender mejor cómo se relacionan los espacios por fusión, que justamente era el objetivo del programa. Después se realizó un cuadro de Malevich de autoría propia y se estableció el programa arquitectónico de una biblioteca barrial que pudiese adueñarse de la mayor cantidad de espacios exteriores, lo que me lleva al siguiente punto, que es la adaptación al terreno. Para ello se realizaron las correcciones correspondientes y se estableció la forma final. La inspiración está basada en una serpiente. Es un animal que se encuentra comúnmente en la selva ecuatoriana, y por su ubicación, ya que este proyecto está ubicado en la región amazónica, en el Dorado de Cascales, Cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. Lo siguiente fue adaptar los espacios de aprendizajes a los juegos tradicionales, como son las bolichas, los tazos, juegos de trompos, a las escondidas, juegos de aprendizaje experimental que están en contacto con la naturaleza. Y para ello también se consideró qué juegos comúnmente se realizaban en este sector. El siguiente paso fue la relación interna de los espacios. Para ello se recurrió a las redes topológicas. En este proyecto tiene una fusión entre la red de bus y la red de árbol. Esto sin duda fue de gran ayuda, ya que si debíamos hacer alguna corrección, podríamos recurrir a las redes para no perder la promenada del proyecto. Y así es como queda el resultado final. Aquí les presento la planta de implantación. Y bueno, para resolver el problema del terreno, que era bastante alargado, se optó por hacer una biblioteca parque, que justamente la biblioteca se encuentra en el centro del terreno y los dos tramos del parque a sus extremos. Además, se optó por colocar un puente peatonal que conectara de forma directa con la biblioteca, ya que hay niños y jóvenes que no pueden acceder directamente por la calle debido a dos taludes que son conflictivos, y además del riesgo que existe en la avenida que conecta la ciudad de Quito con la ciudad de La Guaira. Y bueno, aquí se encuentran las plantas. En la planta baja tenemos la recepción, la bodega, el hall principal, sala de lectura general, sala de lectura exterior, sala de espera, sala audiovisual de jóvenes, ludoteca jóvenes y sala de meditación para jóvenes. En la planta alta tenemos la sala de pintura niños, cafetería terraza, sala de aprendizaje teórico niños y una sala de cómics. Bueno, aquí también les presento los cortes. No se puede ver las circulaciones. Las respectivas fachadas, algunas perspectivas. Estas perspectivas son exteriores y estas son las perspectivas interiores que muestran básicamente la funcionalidad. Y posteriormente se hizo la lámina de presentación final. Y bueno, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Un breve resumen de lo que se ha trabajado en nuestro paralelo. Muchas gracias. Eso. Hasta luego. Gracias, María Belén, gracias.
compañeros estudiantes. A continuación, por favor, con la arquitecta Orquera, por favor. Isa. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas, profes? Bueno, les voy a compartir, déjenme ver cómo. Les voy a compartir un pequeño resumen de lo que hicimos con los chicos de este semestre. ¿Sí me confirman si es que se ve? Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Entonces, nosotros tomamos como base las 3 unidades para arrancar todo el tema de las categorías de información y de estudio del sílabo. Con base en las 3 unidades, nosotros las dividimos primero en hacer un estudio de cada uno de los conceptos que están formando a las unidades, apoyados en diferentes lecturas. Los estudiantes en sus bitácoras desarrollaron el estudio primero en grupos de la información de los conceptos que encontraban para posteriormente verlos reflejados de forma individual en sus bitácoras. Y asimismo las lecturas que se iban realizando, como ustedes pueden ver, tenían que hacer resúmenes pero más gráficos para poder comprender. Eso se desarrolló en cada una de las 3 unidades. Una vez que estaban ya adquiridos los conceptos en los estudiantes, nosotros pasamos a hacer un análisis de repertorios. El proyecto que desarrollamos este semestre fue un centro cultural en el Ichimbía. Por el tema de la topografía, vimos que era un espacio geográfico adecuado para el desarrollo del proyecto. De forma paralela se iba haciendo el análisis de repertorio de cada una de las unidades, como ustedes pueden ver, y paralelamente se iba desarrollando el proyecto arquitectónico. Algo que quiero rescatar de este semestre es la participación de los estudiantes. Todos tuvieron una buena voluntad y fueron muy cumplidos en la elaboración del proyecto. Se recalca también que todo el proyecto y todo el desarrollo de la evolución del proceso fue hecho a mano. Y a continuación tengo 2 estudiantes. Primero Eddie, que va a presentar la bitácora digital, que es lo que hemos desarrollado durante todo el semestre, y posteriormente participará Renata presentando la lámina en la que se ve reflejado ya el proyecto final. Entonces le doy paso a Eddie. Eddie, ¿estás por ahí? Sí, Arqui, buenos días. Sí, ya. Arquitectos de compañeros, buenos días. A continuación les voy a presentar la bitácora final de trabajo. Cabe aclarar que todo el proyecto, como lo mencionó la arquitecta, fue realizado a mano, tanto dibujos como modelos 3D. Inicialmente les voy a presentar lo que es todo el análisis de repertorios, lo que es la introducción a la materia, y posteriormente mi compañera Renata presentará lo que es el proyecto arquitectónico. Tenemos inicial, el índice, lo que contiene en el punto número 1 la introducción a la materia, en el punto número 2 la unidad 1, que viene a ser localización geográfica, la unidad 2 masas y vacíos, la unidad 3 relaciones espaciales, en el punto número 5 es un breve ensayo de las unidades aplicado a nuestro proyecto, un análisis conceptual de repertorios, unas propuestas volumétricas iniciales del proyecto arquitectónico, el proyecto arquitectónico y el proceso de diseño de la lámina de presentación. Tenemos como primer punto lo que es el resumen de los contenidos adquiridos en tercer semestre, en el TIDA número 1, lo que es el sistema y proceso, estructura, forma y espacio, organizaciones espaciales, proyecto arquitectónico, seguido de una exposición grupal en la cual presentamos propuestas para el proyecto arquitectónico. Entre ellas se encontraban el desarrollo de un microcine, una sala de ensayos multidisciplinaria, un gimnasio, un café, teatro bar, también una breve exposición grupal de propuestas para repertorios. Y continuamos con la unidad 1, que trata de localización geográfica. La primera unidad se enfoca en el estudio general de un determinado lugar, incluyendo conceptos relacionados a la localización, ubicación de un sitio específico dentro del planeta. Para llevar a cabo dicho estudio es necesario el uso de herramientas tecnológicas de geolocalización. Como complemento para el análisis
de aprendizaje se realizan lecturas cortas y un breve análisis de proyectos ya edificados, a los cuales se denomina repertorios. Pues este estudio nos beneficia la comprensión de la presente unidad y posteriormente permite su correcta aplicación en el proyecto arquitectónico. La exposición grupal localización geográfica, tenemos igual las diapositivas que presentamos. Todo el trabajo que lo comenté fue realizado a mano. Los resúmenes de las exposiciones, tenemos las lecturas, que son fragmentos de los textos, de Espacio y Lugar, de Carlos Mario Llori, Terraflexus, de James Cornet, del Objeto al Campo, de Stan Allen, Lugar, Camino, Trama y Borde, de Blumer y Moore. En los repertorios trabajamos con la Biblioteca España, ubicada en Medellín, la Biblioteca Ana María Matute, ubicada en España, en la nave multiprograma en Venezuela. De igual manera, fue el análisis realizado a mano de los 3 repertorios y tenemos la maqueta topográfica. En la unidad 2, masas y vacíos, de igual manera, la segunda unidad plantea 2 conceptos principales, lo que es la tectónica y la estereotomía, conceptos muy fundamentales al momento del estudio y realización de un proyecto. Por un lado, la tectónica relacionada con la cabaña y una arquitectura ligera que tiende a la búsqueda de la luz, y la estereotomía relacionada con la cueva, la cual hace referencia a una arquitectura pesada que tiende a la oscuridad. De igual manera, la exposición inicial grupal y todos los resúmenes realizados a mano, tanto de las lecturas, repertorios. En la unidad número 3, relaciones espaciales. La tercera unidad se enfoca en el estudio general de las relaciones entre espacios, tipos de circulación interna y externa, definiéndose como una interacción entre el espacio y el evento que ocurre dentro de él. Conceptos muy importantes y que aportan al correcto desarrollo de nuestro proyecto académico final. De igual manera, la exposición grupal y los resúmenes elaborados a mano conjuntamente con la lectura. La forma de Norbert Schulz, Piedras huecas de Héctor Ospina y Cuestiones de percepción de Stephen Hall. De igual manera, los análisis de repertorios, donde se analiza relaciones espaciales, un breve análisis de nuestro proyecto que está ubicado en el Ichimbía, a modo de ensayo, y el análisis conceptual de los repertorios. Tenemos el Parque Biblioteca España, ubicado en Medellín, Colombia, del arquitecto Giancarlo Massanti, un área de 5.500 metros cuadrados, elaborado en el año 2007. La filosofía, elementos componentes, los recorridos, la relación con el entorno y su estructura. De igual manera, para la Biblioteca Ana María Matute, segundo repertorio, la ubicación en Madrid, España, los arquitectos RCP, en un área de 2.500 metros cuadrados, elaborado en el año 2012. Su filosofía, los elementos componentes, los recorridos, la relación con el entorno y su estructura. De igual manera, la nave multiprograma, ubicada en Caracas, Venezuela, el arquitecto Alejandro Hayek, un área de 451 metros cuadrados, elaborado en el año 2014. La filosofía, los elementos componentes, los recorridos, relación con el entorno y su estructura. Y a continuación mi compañera les va a exponer lo que es el desarrollo del proyecto arquitectónico final. Gracias. Permítame compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar? Sí. Bueno, para la segunda parte de lo que fue este semestre realizamos lo que es un proyecto arquitectónico en el que en el inicio cada uno, todos los estudiantes realizamos un estudio y un análisis del sitio para determinar propuestas que validen la propuesta del proyecto que íbamos a realizar, concluyendo así realizar un centro cultural en la Loma del Ichimbía. Para esto se realizó primero lo que es un análisis de sitio en cuanto a la localización geográfica, una maqueta de estudio y un ensayo de aplicabilidad teórica de los conceptos. Cada uno de estos trabajos fueron realizados a mano, como podemos ver, está en una bitácora en el tamaño A4. Este es de la localización geográfica del análisis de sitio para el proyecto. Tenemos fotografías de lo que es la maqueta de estudio en la que se realizó y se determinó la dirección del viento, la dirección igual de la incidencia solar, las visuales y lo que es la topografía. Asimismo tenemos lo que es el ensayo de la aplicabilidad de los conceptos de la primera unidad y posteriormente iniciamos con lo que son propuestas volumétricas iniciales con maquetas y planimetría respectivamente en orden cronológico. Aquí podemos ver algunas evidencias de esto. Se inició con 3 propuestas, pero estas iban variando o se iban desarrollando de acuerdo a cómo íbamos evaluando tanto lo que es la exploración formal, funcional, estructural
Y en cuanto a los conceptos que habíamos analizado en la primera parte, con la localización geográfica, masas y vacíos, y las relaciones espaciales, así hasta determinar una propuesta final en la que se iba a desarrollar y trabajar el proyecto. En mi caso, la propuesta final se escogió la segunda, y con esto se empezó a desarrollar lo que es el proyecto arquitectónico en sí, con lo que tenemos evidencia del proceso de diseño, de igual manera en orden cronológico, y la presentación del proyecto final con las fotografías de la maqueta, los elementos respectivos a la planimetría, láminas de lo que es de aplicación conceptual, tanto con descripciones gráficas y descriptivas, y lo que es la memoria del proyecto. Aquí podemos evidenciar igual fotografías de las maquetas, las planimetrías, las exploraciones de los espacios distribuidores, lo que es la exploración estructural, todo el proceso que se realizó de diseño hasta llegar a, bueno, todo esto es el proceso, fotografías de la evolución de la maqueta en cuanto a formalidad, estructura, y bueno, todo esto sigue siendo el proceso, que fue bastante largo, la verdad, hasta llegar a la presentación del proyecto final que tenemos desde aquí. Entonces, este es mi proyecto final con fotografías de la maqueta en la que se exploró principalmente lo que es la incidencia solar, la luz y la sombra, y todo lo que es la planimetría. Así también llegamos a lo que fueron las propuestas de las láminas arquitectónicas. De igual manera se inició con propuestas de láminas iniciales hasta llegar a la presentación final, esto con el fin de mejorar y aclarar lo que es la diagramación y la representación y comunicación visual. Aquí tenemos lo que son propuestas a escala de las láminas acero hasta llegar a la lámina final, que es esta de aquí, en mi caso. En el centro cultural que yo diseñé se denominó Centro Cultural Focus Quiteño, y en este fue concebido como un proyecto arquitectónico basado en el equilibrio de dos conceptos adversos. Por un lado, la dicotomía entre la integración espacial mediante atmósferas permeables, y por el otro, la disonancia formal con el entorno. Su objetivo de contradicción en dualidad tiene como finalidad generar un hito arquitectónico con apropiación sociocultural quiteña que permita la participación activa tanto de la ciudad como de los usuarios del centro cultural. Entonces aquí podemos ver lo que fue ya el resultado de lo que fue el diseño del proyecto arquitectónico de este semestre. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Renata. Pues esto es el trabajo que hicieron los chicos. Ustedes pueden visualizar también que tanto Eddie como Renata tenían algunas láminas con numeración. Eso es porque se les pidió que la bitácora tenga un índice para que esté organizado y que a la final la bitácora les sirva como un libro de consulta con toda la información que han desarrollado durante este semestre. Gracias. Gracias, Isa. A ver, a continuación va a estar mi grupo paralelo de proyectos 2 igualmente. Bueno, perdón. Los conceptos que se manejaron acá en mi nivel prácticamente fue entender que el proceso proyectual no solo se enfoca, perdón, no solo se enfoca en la visión del arquitecto. La respuesta del objeto arquitectónico se da en función al lugar. Es decir, las decisiones proyectuales están estrechamente relacionadas a las condiciones propias del lugar. No es una decisión propia del arquitecto. El arquitecto en este caso se enfoca en establecer una lectura adecuada de las condiciones propias del lugar para dar su respuesta proyectual. Entonces, a continuación, se trabajaron básicamente dos temas, lo tectónico y lo estereotómico, pero no entendidas básicamente como respuestas que nacen del ingenio del arquitecto. Si vamos a hablar de lo tectónico, es una respuesta de aceptar el lugar, y si entendemos lo estereotómico, es una negación del lugar.
Es decir, estas respuestas, estas condiciones espaciales estarán dictadas por el propio lugar, valga la redundancia. A continuación vamos a ver los trabajitos de dos chicos, me permiten, de Jefferson y Juan, ¿están por ahí? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Entonces ya les pongo la presentación, ustedes me van diciendo y yo voy pasando, ¿no? Me confirman si se... Sí. Ya. Ok. Perdón, buenos días, arquitectos, buenos días, compañeros. Como ya lo mencionó el arquitecto, el primer concepto que vimos fue el concepto de lo tectónico, que lo entendemos como una cualidad espacial, en la cual es evidente la continuidad entre el interior y el exterior. En otras palabras, que buscan ser un conjunto. Ya, como referente tenemos el templo, el Palacio de Katsura, en el que se hace evidente esta continuidad espacial, esta unificación, en la que por medio de patios, el interior y el exterior buscan volverse una unidad, visualmente hablando. Ya. Lo tectónico, tenemos que sus cualidades son la aceptación del entorno. Nacen de la máxima luminosidad, la cual se debe controlar. El arquitecto es el encargado de regular la luminosidad. Se vive hacia el exterior. Como lo mencioné anteriormente, se busca establecer también una relación interior y exterior. Buscan ser uno solo, una unidad, un conjunto. Las lecturas visuales. Es de una aparente ingravidez. Aparentemente da la sensación de que la estructura es bastante débil para soportar lo que es el volumen arquitectónico. También prima el vacío por sobre el lleno. Y lo que buscamos hacer es añadir. Ya, el primer ejercicio que resolvimos era de realizar unos espacios de contemplación. Se nos dieron una serie de condicionantes que eran altas temperaturas, altos niveles de pluviosidad, de humedad y un terreno con una topografía marcada, que era relativamente difícil. Teníamos visuales, como son las áreas de pastoreo y establos, que yo decidí negar. Encontré más interesante la vista de la reserva natural y, en un término medio, la vista de las áreas agrícolas con los sembradíos de arroz. Esta implantación es resultado de la negación y de la aceptación de estos espacios. Ya, como lo mencioné anteriormente, yo negué lo que es la vista hacia la hacienda y en consecuencia oculté todita esa vista por medio en el recorrido de crear una pared que me niegue esa visual. El volumen arquitectónico busca abrirse hacia las dos visuales más interesantes y los giros van en relación a ese propósito. Vamos buscando la vista que es de la reserva natural y vamos paulatinamente girando, enfocándonos en esa visual. Y los espacios de contemplación son, en esencia, abiertos a su medio, tectónicos, y visualmente buscan ser uno con su medio. En este caso, físicamente es relativamente complicado que se hagan uno solo, por lo complicado del terreno y por lo complicado de las condiciones del lugar. Así que lo levantamos del mismo para evitar los lodazales que se forman abajo. Y controlamos la incidencia de la lluvia por medio de su cubierta a una agua. Aquí observamos el volumen que fue modulado. Este mismo volumen se va girando de acuerdo a las visuales. Tenemos la visual más grande que es enfocada hacia la reserva natural. La visual más grande se concentra también en una doble altura, en su punto más alto para responder a esta necesidad de observación. Y la visual del lateral derecho, en este caso, la tenemos que es un poco más reducida, que correspondería con las visuales que teníamos de los sembradíos de arroz. Y ese fue el primer ejercicio. Bueno, en el segundo ejercicio tratamos de ver el concepto de lo estereotómico. Es una cualidad espacial contraria a lo tectónico, que nos permite explorar espacios que viven hacia el interior. Como referente para este ejercicio teníamos a Louis Kahn. Podemos observar cómo genera los espacios introspectivos, negando su continuidad espacial con el entorno, debido al factor de la inclemencia del clima. Genera vanos que buscan la luz y provocan una relación con el entorno indirecta.
Se podría decir que la generación del entorno es una forma de aceptar los valores del lugar en donde se encuentra emplazada o dispuesta la arquitectura. En este concepto, el sistema constructivo estereotómico es de muros portantes, pero puede variar, por ende, este tiene diferentes cualidades de percepción y visuales. Las cualidades son las siguientes: negación del entorno, nacen de la oscuridad total, se vive hacia el interior, busca la verticalidad, nace de lo que es exterior a su construcción, busca la luz, relación directa con la topografía, y tiene las lecturas visuales que son: va en sentido de la gravedad, se lee como un sólido cerrado al paisaje, y una lectura de adición y sustracción en su composición. Bueno, en el segundo ejercicio teníamos un lugar y un emplazamiento específico, el cual es el Cerro Catequilla, mitad del mundo. Los requerimientos de este ejercicio era generar espacios de introspección dando valor al lugar. En este ejercicio lo que tratamos de hacer es buscar las relaciones en el entorno inmediato y en el entorno superior, como podría ser la línea equinoccial, la topografía y el alineamiento con la mitad del mundo. Como podemos ver en la implantación, se utilizan dos ejes principales, tomando en cuenta el principal, la línea equinoccial, por el cual se ordena y genera la malla de los espacios, y podremos generar los espacios proporcionales utilizando lógicas geométricas basadas en el lugar. En este ejercicio pudimos desarrollar la anterior, por favor. En este ejercicio pudimos encontrar las lógicas del entorno cercano y lejano, entender la topografía, generar los recintos, encontrar las proporciones de la estructura, ordenar el espacio, tanto normales, monumentales y aplastantes, controlar los ingresos de luz y transiciones entre los espacios. Los espacios de introspección generados tienen las cualidades anteriormente mencionadas, con la diferencia de que el sistema constructivo no es de muros portantes. Los espacios generados, el control de la luz está dado por la estructura. Bueno, y en el último ejercicio, en el proyecto final, desarrollamos un equipamiento del sistema comunitario en la cual mi proyecto trata de mostrar las cualidades espaciales, tectónicas y estereotómicas, relacionando estas con la función concreta de estos espacios. Así también destacar la importancia de los recintos, sus transiciones y los diferentes niveles de privacidad. Bueno, y aquí en la diagramación de la lámina final podemos entender en el corte cómo nosotros elaboramos el equipamiento, desarrollamos la actividad dentro del espacio, y podemos entender cómo la estructura nos ayudaba a generar todos estos diferentes cualidades espaciales, como el ordenamiento del espacio interno y externo. Podemos observar las plantas generadas, en donde se puede entender la topografía, las relaciones espaciales con los patios, los recintos y las transiciones, la implantación, que es en un lugar específico, en el ingreso al Parque Metropolitano, y podemos ver la axonometría final,
que desarrollamos a partir de el estudio de la fotografía y la visualización 3D. Gracias. Ya, en base a lo que habíamos aprendido a lo largo del semestre, se nos encargó diseñar un centro comunitario. Tenemos un programa arquitectónico bastante fuerte y un terreno que igualmente tiene una topografía bastante marcada. Ya, yo en mi proyecto busqué explorar más el concepto de lo que es tectónico. Claro, sin descuidar que había espacios que no necesitaban un tratamiento igual, como es la biblioteca, que podemos observar como el volumen que destaca en el fondo, que es más bien introspectivo, estereotómico. Visuales que yo aproveché fue del parque, que es el Parque Metropolitano, que tiene unos visuales de naturaleza y las busqué integrar en el taller. Justo teníamos un taller que era de jardinería y ecología. Y me integré también visualmente al mismo para generar una relación más amena de los que se encuentran en el taller. Ya. Observamos la lámina con anteriormente la topografía y eso me dictó a mí en parte de la conjugación de los volúmenes que son de manera escalonada. Tenemos que las visuales son sobre todo hacia los laterales y la visual frontal, porque uno de los principios al momento de diseñar también fue yo adaptarme al medio y no el medio adaptarlo a mí. Y eso fue adaptándome visualmente al mismo. Y también el espacio introspectivo busca recibir la luz de manera cenital, así por las aberturas que tiene en la parte superior. Y eso es todo sobre el proyecto. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, esos fueron los trabajos que se desarrollaron. Como ustedes vieron, fueron 2 ejercicios previos para entender los conceptos y un ejercicio final de resumen, al cual se intentó llegar al máximo detalle posible. Muchas gracias. A continuación y finalmente tenemos el grupo del arquitecto Juan Carlos Villagómez. Por favor, Juan Carlos. Sí, Wilmer, ¿qué tal? Buenos días con todos. Les voy a comentar un poco de lo que trabajamos en el semestre con los estudiantes. En primer lugar, por motivos, como todos sabemos, por motivos de la pandemia, lo que teníamos en el curso eran estudiantes de diferentes lugares del país. Entonces, lo que hicimos es tratar de hacer un estudio del lugar, un estudio en el que identificábamos cómo se desarrollaban las actividades que normalmente viven cada día los estudiantes en su lugar de residencia. Es así que teníamos estudiantes que estaban viviendo en Esmeraldas, en Tulcán, en Quito, en Machachi. Entonces teníamos distintas localidades donde los estudiantes estaban viviendo. Entonces, para evitar los traslados y evitar tratar de buscar información, decidimos que cada uno va a trabajar en su lugar de residencia, y esto lo que nos generaba era conocimiento de varios lugares, de varios sitios donde justamente los estudiantes estaban viviendo. Se hizo un análisis del lugar, de la manzana, se buscaron las deficiencias que se tenían en estos sectores, y del estudio de ese lugar justamente salieron los proyectos. Nosotros generamos distintos proyectos que eran en función del centro cultural, biblioteca, un centro infantil, un centro comunitario. Entonces son equipamientos que les hacía falta en el sector y tratamos de dar respuesta justamente a eso. Nosotros utilizamos una metodología en la que tratamos de que sea una parte teórica y una parte práctica. En ese hecho, se usaron varias lecturas. Teníamos las lecturas del valor y el propósito de un dibujo, la principia arquitectónica y el código gráfico, para tratar de que los trabajos tengan una similitud en cuanto a su representación, porque todos los trabajos fueron realizados a mano. El análisis de repertorios, el estudio preliminar del sitio, en realidad todo, y ya lógicamente los planos también, todo el trabajo fue realizado a mano.
Nosotros dividimos el semestre en 3 etapas. La primera etapa, que también va a ir viendo digamos, los contenidos del sílabus. Entonces tenemos una primera etapa que es la orientación geográfica, el estudio del terreno con la topografía, tratando de ver qué tipo de topografía justamente se acoplaba en el estudio que se hizo de cada uno de estos lugares. Observación del recorrido solar, gráficas de este recorrido solar en distintas latitudes, el estudio del lugar de la manzana, como les dije, los análisis de repertorio, y ya para la tercera etapa teníamos la elaboración del proyecto conceptual y trabajos de emplazamiento, zonificación, que estos a la final se veían reflejados en el desarrollo de plantas arquitectónicas, cortes, elevaciones, vistas aéreas explotadas, trabajadas a mano. Eso es lo que abordamos en el semestre, y les voy a compartir el trabajo de los estudiantes. Lógicamente nosotros hicimos una bitácora, las bitácoras en relación a todos los ejercicios que hicimos. Tuvimos nosotros 45 reuniones, 45 días de clases, y se trabajó alrededor de 42 trabajos en el transcurso del semestre. Este es el resumen básicamente de lo que nosotros hicimos. Estas ya son las láminas en las que, perdón, no sé si se está viendo. Sí se ve, Juanito. Gracias, sí, Lisita. Sí se ve. Entonces, tenemos 3 trabajos, hay 3 estudiantes que nos van a contar cómo está resuelto el proyecto. Como ustedes ven, tenemos un centro infantil, un centro investigativo y el centro sociocultural en Carapungo. Cada uno de estos, como les digo, tienen condiciones distintas, programas distintos, juntando cada uno los contenidos del sílabus. Por favor, si nos puedes contar, Michelle. Sería el orden Michelle Junior y Adriana, por favor. Ya. Bueno, buenos días con todos los arquitectos y los compañeros presentes. Yo les voy a hablar un poquito sobre la primera unidad del sílabus, que es la localización geográfica, y la introducción que esta tuvo a mi proyecto. Para empezar, el proyecto a presentar consiste en un centro sociocultural que se presenta a partir de una evaluación de las necesidades y recursos que tienen las familias que conforman los alrededores de donde se situará la obra debido a los antecedentes social y económicos que tiene el barrio de Carapungo. Se designó la creación de un centro en donde se pueda impartir lo que son los cursos para pequeños emprendimientos que ofrece la Alcaldía de Quito para estos barrios de clase media y baja, con la finalidad de que se incremente el desarrollo económico de las familias que los componen. Estará ubicado en la última etapa del barrio de Carapungo. Este barrio queda al norte de Quito. Y bueno, como el arquitecto mencionó, nosotros partimos de un análisis topográfico para la orientación del proyecto, con lo que corresponde al recorrido solar, los vientos dentro del sector. Se hizo también un análisis dentro del sitio para saber cuáles son las zonas con mayor concentración de gente, los ejes visuales de mayor impacto y relevancia, y también las visuales que se tendrían desde las diferentes alturas que podría tener el centro sociocultural sin que afecte a las alturas existentes de las viviendas aledañas. Carapungo, como muchos barrios de la capital, se compone de un clima subtropical de tierras altas. Ya como todos sabemos, Ecuador está cerca de, está en la línea equinoccial, entonces tenemos un clima templado a lo largo de todo el año, con temperaturas que van desde los 10 grados centígrados a los 27 grados centígrados en el sitio y una media anual de 15 grados centígrados. Debido a su proximidad con el Ecuador, estas temperaturas suelen ser templadas durante el día y bastante frías durante la noche. Por el mismo aspecto, los horarios solares son cerca de 12 horas, empezando el día desde las 5 a 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la noche en los días más largos del año.
por lo cual se tomó en cuenta para la utilización de materiales que nos podrían ayudar con tales aspectos climatológicos. No sé si podríamos hacerle un pequeño zoom. Ya. Eso, a la parte de arriba, por favor. Ay, perdón. No hay problema. Ya. Sí. El centro sociocultural está ubicado en un terreno conformado por varias plataformas dentro de una pendiente cuya topología es positiva. Se toma en cuenta dentro del diseño para lograr un acceso universal para las personas de distintos tipos de necesidades. Como aquí podemos ver en la perspectiva del ingreso, tenemos las gradas y una pendiente que baja hasta el último nivel de la calle principal, que sería en el lado de acá, que colinda con una cancha y un parque, que son dos puntos claves para la concentración y el desarrollo de las familias que se sitúan en esta zona del barrio. El ingreso se encuentra al norte del proyecto, tomando en cuenta que a esta dirección también se encuentra una cancha y un parque que son relevantes dentro del desarrollo urbano. El centro sociocultural consiste de 2 niveles, como podemos ver la planta baja aquí y la planta alta, donde estarán distribuidas las aulas para las 3 necesidades que se tomó en cuenta para su desarrollo. Haciendo un análisis de los cursos que imparte todo lo que es la alcaldía y la administración zonal de cada parroquia, tenemos 3 necesidades, que son las de infantes y niños, la del joven adulto y del adulto mayor, que para los que son destinados los cursos que conocemos como el 60 y piquito y los pequeños emprendimientos y el desarrollo psicomotriz de los niños de las familias de media y baja de las zonas. Como podemos ver aquí en la planta alta, no sé si le podríamos hacer también un zoom aquí. Ya, como podemos ver aquí en la planta baja, tenemos el ingreso en la parte aquí, dando una jerarquía a la parte central del proyecto, donde será el área de exposiciones de los pequeños emprendimientos que se generen a partir de estos cursos. Tenemos las aulas del adulto mayor que están ubicadas en esta sección, son aulas de mayor, que cubren mayor área, son aulas que se pueden cambiar, mover las mesas y las sillas para tener un espacio abierto de desarrollo físico. Acá tenemos una pequeña oficina que corresponde a la administración. Aquí tenemos las aulas del joven adulto, que es, de niños e infantes, que son para el desarrollo psicomotriz y de gestión para niños e infantes, como había mencionado, y tenemos la primera sala de usos múltiples. Siendo un barrio de organización comunitaria, consisten de varias reuniones anuales, mensuales, ¿cómo se podría decir? Entre los miembros de la junta directiva del barrio. Por eso se toma en cuenta esto para la realización de los salones multiusos. En la planta alta, por el acceso que tenemos para los jóvenes adultos, se colocó sus aulas respectivas, que son estas de aquí, en donde tienen una mayor visual de la zona. Tenemos la segunda sala de usos múltiples y el baño correspondiente. Me faltó mencionar que el baño de la planta baja tiene su área para discapacidad y no lo incluyen en la planta alta porque pues no parecía relevante. A continuación tenemos lo que son los cortes y los cortes donde se puede visualizar los diferentes recorridos, tanto verticales como horizontales, y las visuales que podríamos tener a lo largo y ancho del centro sociocultural. En las elevaciones, incluso podemos observar que ya que las aulas están ubicadas en el sentido este-oeste, que es el recorrido solar, tienen un alto impacto de rayos solares que se fueron controlados con planos calados para que no produzca
un asoleamiento masivo dentro de las aulas sin que evite la iluminación y ventilación que se necesitaría en estas aulas. Y para finalizar, tenemos una pequeña perspectiva general del proyecto en donde se puede destacar la jerarquía dentro de este y las vías que colindan este centro sociocultural. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Junior, por favor. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Listo. Arquitecto, le agradecería si se eligiera una a las plantas arquitectónicas. Compañeros arquitectos, dado que las relaciones espaciales goza ya de la segunda unidad que contemplamos en el sílabo, como ven, tenemos diversidad en lo que tienen que ver cada uno de nuestros proyectos. Y con fines específicos, nosotros queríamos desarrollar diferentes puntos de acuerdo a esta tipología. Entonces, a veces se llega a poner en prioridades la función para tener un diálogo acorde con el usuario y este pueda sentirse seguro y exista una buena relación entre cada uno de los elementos arquitectónicos. Mientras que en otros casos que gozaban de una tipología más enfocada a lo rural, como viene a ser mi proyecto, este está ubicado en Muisne, que queda oeste de la provincia de Esmeraldas. Se quería potenciar el entorno natural integrándole con todo el medio social que estaba presente en la zona. Siendo de que no podíamos exuberarle e intrincarle y darle un impacto demasiado severo, se utilizó diferentes maneras y tácticas y se empleó todo lo que tiene que ver el uso de la madera. Ahora, muy bien. Acérquele más, arquitecto, a las plantas. Las relaciones espaciales están marcadas en lo que tiene que ver este centro investigativo con una caminaría de madera que conectaba a cada uno de los espacios que están presentes en el proyecto. Entonces se da una integración directa, al menos con todos los espacios que están conectados, entre los espacios de recepción, entre el espacio de la cocina, entre el espacio de los dormitorios y a su vez el bloque más grande que tenía contemplación de un bloque de una sala de cómputo era para que la misma sociedad aprovechara este servicio junto a los investigadores que iban a adentrarse y estar presentes en el proyecto y descansen en los dormitorios. Entonces se dan tanto relaciones interior-exteriores debido a que la topografía que está presente en este particular en el proyecto es negativa, con una diferencia de 6 metros y con una amplia vegetación presente aquí en la zona de Muisne, ya que tenemos una contemplación de un clima tropical con climas muy altos. Entonces, bájale más, arquitecto. Cada uno de esos elementos contemplaba que uno de los usuarios contemplaran el mirador y pudieran aprovechar cada una de las visuales que estuvieran dentro de toda la contemplación, sin exceptuar y vulnerar los espacios privados en los cuales iban a estar estos investigadores. La utilización de los espacios semipúblicos que podían ser el centro de cómputo, las baterías sanitarias y el espacio comunal del área de recepción iban a estar para este tipo de personas. El bloque más grande tenía contemplado que fuera a jerarquizar todo el espacio e ir descendiendo el grado de escala para entonces contemplarse y mimetizarse con la diferencia de niveles que estaban en cada una de las plantas. Muy bien, eso como fin. Y ahora vamos a los cortes y a los alzados, por favor. Aquí. Bien. Si bien es cierto, no todo el proyecto podía estar contemplado por una relación entre las caminarías, al menos en la parte de todo lo que tenía que ver los dormitorios está exceptuado y solamente está conectado por esta. Es lo más apartado y lo más privado que se puede contemplar. Mientras que en tanto la parte de la zona principal del bloque de administración y también en la segunda planta de esta se contemplaba un salón de uso múltiple para compartir estos conocimientos y estaba un tanto regionalizado y controlado por el área de administración. Como podemos ver, toda la zona de la vía tiene una conexión directa y se va integrando con los demás elementos
siendo así una relación bastante apropiada para el tipo de proyecto, también para aprovechar los elementos naturales, a su vez como el mirador, como ya se le ha mencionado. Por esa parte, se goza de diversidad, al menos para este proyecto y a su vez para los demás. Esto sería todo por mi parte. Adriana, por favor. Buenas tardes, buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre una parte del sílabo que se trataba bastante de lo que es los masas y vacíos. Las masas y vacíos lo podemos encontrar en dos formas, ya sea que lo veamos de una forma en planta o lo encontremos en nuestras fachadas. En planta lo podemos utilizar un poco más como urbanístico, ya que nos va a ayudar a encontrar o reconocer qué hay a nuestro alrededor. Qué espacios hay vacíos, ya sean lotes, ya sean espacios que ya no se han utilizado, que han quedado, o espacios llenos. Y a la vez tenemos que reconocer estos espacios llenos, qué actividad se está dando en ellos. También puede ser su tamaño y diversas características que podemos encontrar para que de esta manera nosotros podamos implantar un proyecto que vaya acorde a esto y que no sea algo un poco fuera del lugar. Esto nos ayuda bastante en planta. Y en fachada tenemos lo que ya sabemos que tenemos un espacio lleno y empezamos a crear espacios vacíos. Estos espacios vacíos podrían ser lo que nosotros conocemos como ventanas, también como puertas. Entonces, estos los podemos organizar de diferentes maneras. Aquí se puede utilizar bastante lo que son los principios ordenadores de Francis Chin. Entre ellos podemos encontrar lo que es el ritmo y la repetición, que como bien sabemos todos, es la utilización de modelos recurrentes y de sus ritmos resultantes para organizar una serie de formas y espacios similares. Esto lo podemos encontrar en mi proyecto en el alzado norte, donde podemos ver la repetición de este módulo de ventana que lo vamos colocando de una manera que nos puede ser funcional obviamente para nosotros, pero vemos que aquí se está repitiendo esto, ya que sabemos que la repetición se puede utilizar tanto como en tamaño, contorno o perfil y los detalles característicos. Entonces aquí tanto estoy utilizando lo que es el contorno y el detalle característico. También tenemos lo que es la jerarquía que se puede llegar a dar. Esto lo podemos ver en este corte AA, en donde vemos un espacio de doble altura, en donde decidimos extraer lo que sería un espacio físico para poder crear este espacio de doble altura y que esto sea un poco más llamativo. Sabemos que la jerarquía es bastante importante, ya que da una dimensión, o sea, se puede destacar tanto por su dimensión excepcional, por su forma única y por su localización estratégica. Este espacio cumple con estos puntos, ya que obviamente tiene, como al ser doble altura, está contando con una dimensión excepcional. Es una forma única, ya que esta doble altura no se repite en otra parte, y aparte de esto tiene una localización estratégica, ya que es en la entrada donde van a llegar los niños. Y esto lo podemos ver en cada proyecto. Cada uno utilizó estos puntos de principios ordenadores a su diferente interpretación y de esta manera poder crear nuestros proyectos. Para hablar un poco rápido de mi proyecto, es un centro infantil que va ligado de la filosofía de Montessori. Los espacios fueron creados a la par de esta filosofía para que los niños se sientan identificados, ya que esta filosofía nos habla que es de sus tres pilares fundamentales, que son los niños, los profesores y el amor, que se puede dar en estos lugares. Entonces, todo mi proyecto fue junto a esta ideología. Y aparte de esto, siempre leyendo la normativa para poder crear el espacio adecuado y que sea eficaz, y aparte sea aceptado al momento de construirse o etcétera, siguiendo la normativa. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Disculpen si nos pasamos unos minutos. Gracias, Wilmer. Gracias, Juan Carlos. A continuación, no sé, compañeros, si alguien tiene alguna observación, algún comentario con respecto a lo que se ha visto. Bueno, yo me
yo me atrevería, bueno, si no hay nadie, yo me atrevería a hacer un comentario. Yo veo que en los trabajos, creo que hay algo en común, que el proyecto no puede entenderse solo como una respuesta formal al ingenio del arquitecto. Creo que hemos visto en todos los trabajos que se entiende que el proyecto es una respuesta concreta al lugar, es una respuesta que nace del lugar. Y claro, y responde a una necesidad concreta, ¿no? Aquí yo veo en todos los proyectos que ya podemos decir que el afrontar la función no es una limitante, no es una limitante, ¿no? Sino que tenemos que acoger desde las distintas visiones que tienen cada uno de los docentes. Pero en sí, vuelvo y repito que el proyecto, en definitiva, el proyecto no puede entenderse solo como una respuesta formal al ingenio del arquitecto. Es una respuesta que nace del lugar. Y claro, hay particularidades en cada paralelo, como ya se mencionó también en la última reunión, y creo que voy a repetirla, ¿no? Creo que en el caso de Úrsula, la técnica, el grupo de Úrsula, la técnica, cómo lleva de la técnica a la poética arquitectónica, por así decirlo. Los conceptos que a veces son fríos y duros, propios de la arquitectura, en el caso del arquitecto Orquera, cómo los plasma y los hace gráficos. Es interesante porque a veces no podemos pasar de esas ideas abstractas y pasarlas a algo objetivo, algo concreto. En el caso de la arquitecta María Belén Granja, el arte, ¿no? El arte como punto de partida. A veces siempre llegamos a la facultad y con el paso de los semestres nos olvidamos que también la arquitectura es un arte, ¿no? Es un arte que nace de la técnica, pero al final también es un arte. Entonces aquí esa exploración, aparte del arte de la vanguardia. En el caso de Juan Carlos también, que es algo que también estamos perdiendo y quisiera que todos los chicos también pongan en valor. Ya en los últimos semestres, o creo que es el tiempo que estamos viviendo, o por la necesidad de explorar de cada uno de los estudiantes, a veces dejamos de lado el hecho de dibujar. Yo creo que el dibujo es nuestra herramienta. Dibujar es lo que hacemos. Y creo que debemos cada día ponerle en valor, ¿no? Así como los poetas, los cantantes, los escritores tienen su herramienta en la palabra, el arquitecto tiene su herramienta en el dibujo, ¿no? Y siempre debemos estar poniendo en práctica esa capacidad, desarrollar esa capacidad de entender que el dibujo no solo es el final del proceso proyectual, no la presentación, sino que es todo un proceso. Nosotros hablamos a través del dibujo. Entonces yo creo que eso es lo que podríamos decir y creo que como docentes, no sé, mis compañeros si estarían de acuerdo, esta pandemia nos ha limitado en cierta manera de poder intercambiar, porque hubiera sido algo muy rico en el semestre anterior y en este semestre poder conversar entre profesores y también poder quizás intercambiar grupos, porque hubiera sido interesante poder tener distintas formas de pensar de un punto, de 3 puntos en común, ¿no? Que están en el sílabus, ¿no? Ojalá, creo que para el próximo semestre podamos intercambiar y que los conocimientos y el intercambio con cada uno de los estudiantes sea más enriquecedor. No sé, vuelvo y repito, no sé si algún compañero docente tiene alguna observación o algún compañero estudiante tiene alguna observación. Wilmer, no sé si... A ver, me parece interesante todas las maneras de abordar los proyectos. Coincido plenamente en lo que comentas. Creo que sí es indispensable poder hacer ciertas reuniones en las que los docentes podríamos poder inclusive ver cómo, digamos, cómo se está trabajando en cada uno de los niveles. Me refiero al intercambio de docentes que tú mencionabas, puede ser 1, 2 sesiones, creo que eso podría ayudar
para poder integrar ciertos conocimientos y también para poder de alguna manera tener una escala en cuanto a los proyectos, porque como han visto, hay proyectos que tienen distintas escalas. Entonces creo que eso sí es algo que debemos trabajar, que debemos ir revisando cuáles son las escalas, dependiendo lógicamente del nivel en el que los estudiantes están. Entonces, sin tener que interferir en los siguientes niveles que vienen, ¿no? Creo que sí el estudiante puede tener una idea y podría de alguna manera ir adelantando ciertas cosas. Yo digo por la escala, por la funcionalidad, por el modo de representar. También hemos visto que hay diferencias en cuanto a la representación. Y eso sí me preocupa un poco. ¿En qué sentido? Que las condiciones del trabajo, cuando nosotros hemos conversado sobre cómo vamos a enfrentarlo, cómo vamos a hacer los proyectos, siempre hemos hablado y hemos quedado en acuerdos que refiere al trabajo de dibujo a mano. Y ahora, lógicamente, hemos visto que hay trabajos que están completamente hechos digitalmente. Entonces, eso sí es una cuestión que claramente se puede identificar y que debemos al interior nosotros ponernos de acuerdo y ver cuál va a ser el modo de representar, porque lógicamente no es lo mismo. Entonces creo que ahí viene una cuestión que tenemos que conversar y ver cómo deberíamos tratar de enfrentar ese punto de la gráfica. También creo que parte de esta reflexión, y como tú decías, si bien es cierto, si hace énfasis en el dibujo arquitectónico y en la expresión gráfica, creo que hay que mencionar que hay deficiencias en ese aspecto, y eso es un problema, porque nos quita un poco de tiempo tratar de ir nivelando a los estudiantes en ese sentido. Entonces creo que parte de esa reflexión, por lo menos deberíamos tratar de ver y conversar con el área de dibujo arquitectónico. Eso creo que básicamente me parece que hay buenos trabajos. Creo que se ha enfrentado justo todos los temas del sílabus de la mejor manera. Tenemos distintos tipos de topografías, las orientaciones. Entonces todo eso me parece que ha sido un trabajo que estamos, digamos, con el mismo hilo conductor, que eso es bueno. Ya luego veremos cada uno en reuniones que tengamos entre los docentes cómo poder ir afinando esos elementos. Eso básicamente. Gracias, Wilmer. Gracias, Juan Carlos. ¿Algún compañero más? ¿Alguna observación adicional? No sé, ¿comentario? Wilmer, yo quisiera decir algo. Bueno, primero, rescatar el trabajo de todos los estudiantes y de todos los profesores, porque si bien es cierto, esto de la virtualidad nos ha complicado a todos. Esto dije en la reunión que tuvimos el semestre anterior, cuando lo terminamos. Este es nuestro segundo semestre virtual. A pesar de que es difícil para nosotros como docentes el trabajar virtualmente un taller, yo quiero rescatar el trabajo de todos los estudiantes por la predisposición que tienen, por la entrega que tienen y las ganas que tienen de ser arquitectos, ¿no? Entonces, todos los trabajos que se han visualizado el día de hoy, pues es el resultado de su esfuerzo y sacrificio. Y como decía Juanito, pues en este semestre, si bien es cierto, todo se desarrolla a mano, es lo que lo hace un poco más complejo, ¿no? A diferencia de los otros semestres que presentan sus planos en AutoCAD o en cualquier programa en la computadora. Acá los chicos tienen que dibujar a mano, tienen que escanear sus dibujos y tienen que presentarlo virtualmente. Es un trabajo un poco más complicado, pero sin embargo se ve reflejado el esfuerzo de todos los chicos, y yo quisiera en ese sentido felicitarles a todos por el trabajo que han desarrollado. Eso. Gracias, compañera.
Bueno, si no hay ninguna observación, bueno, me uno también a mis compañeros, felicitaciones a todos los señoritas y señores estudiantes. Y bueno, esperamos que el semestre termine de buena forma y les deseo todos los éxitos y nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Les agradezco mucho, que tengan un buen día. Que pasen bien. Gracias. Buen día igualmente. Que pasen Que bien. estén Hasta bien, luego. buenos días. Hasta luego. Detengo.